Comenzamos el tema 8 de distribuciones bidimensionales y esta es la primera parte del tema. Lo voy a dividir en dos partes de manera que así sea más fácil seguirlo todo. Entonces, para la primera parte vamos a comenzar hablando un poco de lo que es una distribución bidimensional. Vale, una distribución bidimensional es un conjunto de datos de manera que a cada elemento se le dan dos valores, la X y la Y. Por ejemplo, los elementos podrían ser los alumnos de un instituto o de un grupo, como en el ejemplo que tengo aquí abajo. ¿Vale? A cada alumno, a cada elemento, lo que le voy a asignar son dos valores. Un valor, el peso, y otro, la altura. Entonces, una distribución bidimensional puede ser el conjunto de datos que yo he recogido respecto a los pesos y a las estaturas de los alumnos. Si, por ejemplo, los pesos que yo he recogido son estos 4 que tengo aquí y las estaturas, tengo 4 datos. Este que sería que un alumno pesa 67 kilos, mide 165 centímetros, otro alumno pesa 75, mide 178, otro tiene estos datos y otro tiene estos datos. Este conjunto de datos es la distribución bidimensional. ¿De acuerdo? Bien, cuando estos datos los representamos en un eje de coordenadas y lo que obtenemos son una serie de puntos, este conjunto de puntos se llama nube de puntos o diagrama de dispersión. Nosotros vamos a utilizar más el concepto de nube de puntos, pero si escucháis lo otro es exactamente lo mismo. Se pueden tener también distribuciones bidimensionales en las que las dos variables no sean cuantitativas. Acordaos que una variable cuantitativa es la que toma un valor en forma de número. Por ejemplo, los valores que hemos recogido aquí, el peso y la estatura, son números. Si yo os pregunto vuestro peso, me vais a decir un número, 60, 61, 62. Si os digo la estatura, me vais a decir un número, 161, 170, o me vais a decir pues entre 160 y 165, o me vais a dar un intervalo. En cualquiera de los dos casos me estáis dando números y entonces son variables cuantitativas. Pero también puedo tener distribuciones en las que la variable sea cualitativa. Por ejemplo, vamos a suponer que yo os pregunto cuál es vuestro canal de televisión preferido y cuál es vuestro deporte preferido. Y yo en una nube de puntos lo represento. No tendría tanto sentido, ¿vale? Pero esto se puede hacer. Por ejemplo, uno me dice la 1 y el fútbol. Y entonces yo representaría aquí el primer valor, que sería la 1 y el fútbol. Otro me dice yo también la 1, pero el baloncesto. ¿Vale? Pues yo tendría otro punto aquí. Y otro me dice a mí me gusta la 3 y el fútbol. Pues yo pondría la 3 y el fútbol. También sería una distribución bidimensional. Lo que ocurre es que nosotros vamos a trabajar con variables cuantitativas. Podéis encontrar en el libro y en cualquier otro sitio pues ejemplos de variables cualitativas, pero nos vamos a quedar con esto, con las cuantitativas. Bien, la relación que tenéis entre las dos variables se llama correlación. A veces esa correlación va a ser una correlación fuerte o va a ser una correlación débil, ya lo veremos. Por ejemplo, en este caso de aquí, en el que os puse sobre el canal de televisión y el deporte, pues no va a haber correlación ninguna. Unos tendrán unos gustos en un sentido y otros en otro, no hay ninguna correlación, ¿vale? Bueno, pero se llama correlación a la relación que hay. Después, cuando vosotros representáis la nube de puntos, si esa nube de puntos se acerca bastante a una recta o se aproxima a una recta, a esa recta se le va a llamar recta de regresión. Y si se aproxima a una curva, curva de regresión.
por ejemplo, en este primer ejemplo, veis los puntos más o menos, se aproximan bastante a una recta, a esta recta roja que tenemos trazada. Eso es lo que se llama la recta de regresión. Y en el segundo de los ejemplos, los puntos que los tenéis en rojo se acercan bastante a una curva, que es la que está trazada de azul, y entonces la llamamos curva de regresión. Bueno, ¿cuándo decimos que hay una correlación lineal entre las dos variables? Pues cuando la recta o la curva es una recta, se acerca a una recta, es decir, en este caso, cuando las dos variables las represento en una nube de puntos y se acercan a una recta, entonces decimos que hay una correlación lineal. ¿Por qué? Porque más o menos siguen una recta, ¿vale? Si la nube se ajusta más o menos a una recta. Y como os dije antes, la correlación va a ser fuerte o débil. Y os podéis imaginar en qué caso es fuerte y en qué caso es débil. Es fuerte cuando los puntos están muy juntitos entre sí y se acercan mucho a la recta, o incluso cuando están totalmente alineados, que esto es muy difícil y se da en menos ocasiones, pero también puede suceder. Y será débil cuando estén más esparcidos y menos cercanos a la recta. La correlación también puede ser positiva o puede ser negativa. Va a ser positiva si la recta que trazáis tiene una pendiente positiva, es decir, si la recta crece. Si la recta tiene una pendiente negativa o decrece, pues la correlación lineal será negativa. Entonces, muy sencillo, esto se ve gráficamente, ¿eh? En el primer caso, veis que los puntos se aproximan mucho a una recta, entonces la correlación es lineal, es fuerte, y como la recta que estamos trazando aquí es creciente, pues la correlación es positiva. En el segundo caso, también se acercan mucho los puntos de la nube a esta recta de aquí, que es decreciente, de modo que la correlación es lineal, también es fuerte, pero es negativa. En el tercero de los casos no se aproximan tanto los puntos a la recta, y la recta es creciente, de modo que es una correlación lineal positiva pero débil. Y en el último caso tampoco se aproximan tanto, es lineal, negativa y débil. Imaginaos que tenéis una nube de puntos de este estilo. A ver, los voy a poner azules, así se ven bien. Vamos a imaginar que la tenéis así. Bueno, pues aquí diríamos que no hay correlación lineal, porque los puntos no se aproximan a ninguna recta. Entonces no hay correlación, ¿de acuerdo? Bueno, por último, os voy a explicar cómo calcular una serie de parámetros que son los que vamos a utilizar nosotros después para hacer estimaciones y para calcular una serie de cosas. Bueno, cuando tengáis una distribución bidimensional, esto lo vais a poder hacer cuando las variables sean cuantitativas, ¿de acuerdo? Cuando las variables toman como valores números. Cuando sea una variable cualitativa no tiene sentido hacer esto, solo cuando sean cuantitativas. Lo primero que tenéis que calcular siempre va a ser el centro de gravedad. El centro de gravedad me va a decir dónde está el centro de la nube de puntos, más o menos. Y entonces lo que hay que hacer simplemente es muy sencillo, es calcular la media de la variable x y la media de la variable y. Y entonces el punto que me salga de primera coordenada, la media de x, segunda coordenada, la media de y, ese es el centro de gravedad. Entonces, muy sencillo, cojo los datos de la variable x y calculo su media. Cojo los datos de la variable y calculo su media. El centro de gravedad será el punto que tiene como primera coordenada la media de x, como segunda coordenada la media de y. Esto que veis aquí es la fórmula de cómo se calculan. Os la explico. No tiene nada, aunque os parezca un poco rara, simplemente este símbolo que os dibujo es el sumatorio. Quiere decir que todo lo que viene detrás lo tengo que sumar.
Si pone esto significa que sumo todos los valores que toma X y los divido entre el número total de datos. En este caso sumo todos los valores de Y y los divido entre el número total de datos. Es solo eso, media, ¿de acuerdo? Media y media. Luego en el ejemplo yo creo que va a quedar más claro que aquí. Lo siguiente que vais a tener que calcular siempre, bueno, el orden también puede variar, ¿vale? Pero va a ser seguramente la covarianza, la vais a necesitar siempre. La covarianza se simboliza con la letra omega y se le pone como subíndices X, Y. Eso significa covarianza de la distribución bidimensional X, Y. Se calcula mediante esta fórmula que os la voy a explicar. Esto lo vamos a hacer con tablas, así que va a ser mucho más sencillo que mirar aquí a las fórmulas, ¿eh? Vamos a hacerla luego, ya veréis que es muy fácil. ¿Qué tengo que hacer? Voy a ir multiplicando, mirad, esto significa sumatorio de X por Y. Entonces, lo que primero que tengo que hacer es ir multiplicando cada valor de X por cada valor de Y, cada pareja, ¿vale? Y cuando lo tenga todo multiplicado, eso lo voy a sumar. Lo que me salga lo tengo que dividir entre el número total de datos y luego le voy a restar la media de X por la media de Y, que las he tenido que calcular en el paso anterior. La covarianza me va a decir una cosa. La covarianza, si me sale positiva, la correlación va a ser positiva. Y si me sale negativa, la correlación es negativa. Y al revés, si veis una nube de puntos y veis que la correlación es positiva, la covarianza os tiene que salir positiva. Es decir, una cosa va a implicar la otra. Si tenéis la nube de puntos, sabéis de qué signo va a ser la covarianza. Y al revés, si tenéis el signo de la covarianza, sabéis cómo va a quedar la nube de puntos, la correlación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mirad. Si la covarianza es positiva, es porque la nube de puntos, ¿veis cómo va? ¿Os imagináis cómo sería la recta de regresión? Sería una cosa así. ¿Vale? En el segundo caso, la covarianza es negativa. La nube de puntos va a ser así. ¿Cómo va a ser la recta de regresión? Pues va a ser decreciente, porque la correlación es negativa. Lo último de momento que vais a tener que calcular es el coeficiente de correlación o correlación. Si en algún ejercicio os dicen calcula la correlación, es lo mismo que el coeficiente de correlación. Es un número, ¿vale? Y ese número se calcula mediante esta fórmula de aquí. Correlación igual a covarianza partido desviación típica de X por desviación típica de Y. Bien, pues ahora veis por qué el otro día yo quería que repasarais pues la media, la varianza y la desviación típica. Era por esto, ¿de acuerdo? Porque lo necesitáis ahora. Entonces, coeficiente de correlación. Como vosotros ya habéis tenido que calcular antes la covarianza, esto lo tenéis. Tenéis que calcular desviación y desviación. Y se aplica la fórmula y listo. El número que os va a salir es un número que está entre -1 y 1, siempre. Si el coeficiente de correlación os sale 1 y pico o más o menor que -1, algo estáis haciendo mal. Hay que intentar buscar el fallo porque hay algo que está saliendo mal, siempre entre -1 y 1. Y después, si calculáis el coeficiente de correlación y resulta que os sale el valor absoluto 1, es decir, que R sale o 1 o -1, justo, la correlación es perfecta. ¿Qué va a pasar en ese caso? Pues mirad, vais a tener los puntos, vamos a suponer los puntos, bueno, más o menos así. ¿Qué va a pasar? Que los puntos van a estar perfectamente alineados en una línea recta, todos. ¿De acuerdo? Si el valor de R es 1 o -1. En caso contrario, si el valor absoluto de R se acerca a 1, pues por ejemplo 0,9, 0,80 y algo, o -0,9, -0,8, la correlación va a ser fuerte. Pues os podéis imaginar
los puntos así, la recta de regresión vendrá así, la correlación va a ser fuerte. Pero si se acerca a 0, va a ser débil. En este caso, pues los puntos estarán mucho más separados de la recta. Vamos a ver un ejemplo que así se ve todo mucho mejor. Mirad, este es un ejemplo en el que tenemos 12 datos de 12 alumnos y las 12 parejas de datos son la primera de los valores, la nota en matemáticas, la segunda, la nota en física. Por ejemplo, este dato de aquí me dice que uno de los alumnos tiene un 7 en matemáticas y un 6 en física. Y así con el resto de valores, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a calcular la correlación, que es lo que me piden en el ejercicio. La correlación, acordaos que es la R. Y tenéis que tener en cuenta todo lo que necesitáis antes. Para calcular la R necesitáis la covarianza, la desviación de X, la desviación de Y. Pero es que para calcular la desviación de X, la desviación de Y y la covarianza necesitáis la media de X y la media de Y. De modo que empezamos siempre por las medias. Primero colocamos todo en una tabla. Y en esta tabla yo lo que os aconsejo, porque va a ser muchísimo más cómodo para los cálculos, es que coloquéis siempre una columna para cada una de estas cosas. Valores de X junto con su valor en Y, X al cuadrado, Y al cuadrado y la multiplicación de X por Y. Y ahora vais a ver por qué. Si vosotros los colocáis aquí, acordaos que esto tiene que ir de menor valor a mayor en el de la X en este caso. Si los colocáis aquí, vais viendo, mirad, este valor 7,6 lo tengo aquí. 2,1 aquí. Bueno, los vais colocando, ¿de acuerdo? Cada pareja siempre con... O sea, cada valor de X con su valor correspondiente en Y. Siempre, ¿vale? Bueno, colocáis ahí las X y aquí las Y. Abajo del todo tenéis siempre que colocar el total. Como veis lo he puesto en gris para que os deis cuenta que esto que yo pongo aquí en gris es... Uy, se me ha ido. Es el total. Todo esto. Bien, sumáis todos los valores de X, sumáis todos los valores de Y y después añadimos las columnas que os he dicho. Una columna en la que vamos a hacer X al cuadrado, ¿veis? 2, 4, 3, 9, 4, 16 y así sucesivamente. Otro para las Y al cuadrado. 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 2 al cuadrado. Y la última columna para la multiplicación de X por Y. 2 por 1, 3 por 3, 4 por 2, 4 por 4. Bueno, esto no tiene mayor misterio. Abajo del todo, acordaos siempre de sumar. Y ahora, una vez hecha la tabla, que a veces es lo más engorroso, vamos calculando todo. Venga, empezamos por el centro de gravedad. Centro de gravedad, es decir, media de X, media de Y. Hemos sumado para que todo esto sea más sencillo. Mirad, para la media de X, total de los valores de X, sumatorio, ¿verdad? El sumatorio ese que yo os ponía es, mirad, os lo voy a poner aquí, os acostumbráis a verlo. Esto es el sumatorio de cada una de las columnas. El sumatorio que yo os ponía era esto. 72 me suma todo esto entre 12. 12 es el número de datos que tengo, mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tan sencillo como eso. 72 entre 12, 6. Y la media de Y, pues sumatorio de Y entre 12. Media de Y, 5. Y por tanto el centro de gravedad es el punto 6, 5. En realidad a nosotros ahora lo que nos interesa no es el centro de gravedad en sí, es la media de X por un lado y la media de Y por otro. Pero bueno, lo podemos poner y así repasamos todo. Bueno, ahora hay que calcular la covarianza y las desviaciones típicas. Mirad, yo he puesto antes la covarianza
pero bueno, el orden no importaría. La covarianza se obtiene, como os acordáis que os puse, era el sumatorio de x por y partido n menos media de x por media de y. Entonces, covarianza, sumatorio de x por y, ¿veis? He sumado todos los valores de x por y entre n, es decir, el número de datos, menos media de x por media de y. Es solo sustituir 431 entre 12 menos 6 por 5 y sale 5,92. Acordaos que lo que vamos a hacer todos tenemos que hacer lo mismo para que nos salga igual, es redondear las centésimas, es decir, cojo dos cifras decimales pero redondeando. Para calcular las desviaciones, mirad, aquí lo vamos a hacer un poco diferente a cómo lo hemos hecho en el repaso, pero porque aquí no tengo asignada la columna frecuencia absoluta de la y, ni frecuencia absoluta de la x, ni nada de eso. Así que para calcular la desviación típica de x, vamos a calcular la varianza de x. Vale, para la varianza vamos a usar esta columna que hemos puesto aquí, para la varianza de x. Calculamos x al cuadrado. Acordaos que cuando vosotros calculabais la varianza, hacéis f sub i por x sub i al cuadrado entre n menos la media al cuadrado. ¿Os acordáis? Lo acabáis de hacer en la tarea anterior. Pero como ahora, os lo repito, la frecuencia no existe, sino que lo que tengo son los datos separados y repetidos. Por ejemplo, el 6 no pongo que aparece dos veces, lo tengo dos veces escrito, no pone 6 y al lado la frecuencia. El 7 lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente sumar las x al cuadrado, dividir entre el número total de datos y restarle la media al cuadrado. ¿Vale? Mirad, sumamos las x al cuadrado, 504. Entre el número de datos, 12. Menos la media de x al cuadrado, 6. 6 al cuadrado. Y sale 6. La desviación típica, tan sencillo como la raíz cuadrada. Bueno, para hacer la varianza de x, exactamente igual. Cogemos la y al cuadrado, la varianza de y quería decir. Cogemos la y al cuadrado, sumamos entre 12 y menos la media de y al cuadrado. Sale 6,67 y la desviación típica de y 2,58. Y por último ya podemos calcular la correlación, que al final era lo que nos pedían en el ejercicio. La correlación es la covarianza partido desviación de x por desviación de y. Y entonces pues simplemente tengo que sustituir 5,92 entre 2,45 por 2,58. Calculadora y sale 0,94. Bueno, como veis, esta correlación se acerca mucho a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos variables tienen una correlación muy fuerte, tienen una relación muy fuerte y además, como el 0,94 es positivo, la correlación es directa. Lo normal, a mayor nota de una, mayor nota en otra. Eso es lo normal. Y aquí pues os he puesto todo este comentario que os estoy diciendo y eso, podéis imaginar que la nube de puntos se ajusta mucho a una recta creciente. Vale, si vosotros dibujaréis ahora aquí x e y, nota en matemáticas y nota en física, pues la nube de puntos se iba a acercar mucho a una recta creciente. A mayor nota en una, mayor nota en otra y al contrario. Bueno, pues yo creo que esto no tiene mayor complicación, esto es practicar, coger ejercicios, calcular medias, covarianzas, desviaciones y correlaciones. Y luego, eso sí, pues acordaos un poco de analizar el valor que sale. ¿De acuerdo? Bueno, el tema continúa en el siguiente vídeo, que es la parte 2.